Hey, ¿qué la que hay, mi gente? Es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y en el video de hoy vamos a estar hablando de cómo aprender la conjugación verbal sin tener que estudiarla. De hecho, voy a explicar por qué estudiarlo no te hará hablar español con fluidez. Esta idea va a sorprender a mucha persona porque va totalmente en contra de lo que aprendemos en la escuela sobre el aprendizaje de una lengua. Pero si prestas atención durante un minuto, todo tendrá sentido para ti. Voy a explicar cómo he aprendido dos lenguas de forma fluida sin estudiar la conjugación o la gramática. Descubrirás el truco del habla del cuidador que ayuda a los niños a hablar nuevos idiomas con fluidez sin estudiar la conjugación o la gramática. Y te voy a enseñar qué debes hacer para adquirir la habilidad de poner verbos en sus formas correctas. Pero primero creo que debemos abordar la pregunta principal, que es ¿por qué se enfocan tanto en enseñarnos y hacer que memoricemos la regla de conjugación verbal en la escuela? Para ser honesto, no tengo una respuesta concreta a esa pregunta, aunque me especialicé en español y obtuve mi licenciatura en español de la universidad. Puedo decir que no aprendí a hablar español con fluidez en la escuela. Lo aprendí fuera de la escuela, hablando con mis primos y mi abuela, jangueando en la calle, viendo la televisión, escuchando música, cosas así. Realmente la única razón por la que quería estudiar español fue porque amaba mucho el español y quería ser traductor. Y claro que para seguir ese tipo de trabajo de alto nivel necesitaba algún tipo de educación formal. Pero si aprender la regla de conjugación no nos ayuda a tener fluidez, ni nos ayuda a usar los verbos bien cuando hablamos, ¿por qué los maestros nos hacen perder el tiempo enseñándonos esa cosa? A primera vista es fácil echar toda la culpa a los profesores, pero el problema es más profundo que eso. Mira, yo tengo amigos con los que me gradué que son maestros y profesores de español y ni siquiera creen en enseñar a sus estudiantes de esa manera. El problema es que tienen que hacerlo porque tienen que acatar con las pruebas estandarizadas. En otra palabra, tienen que preparar los estudiantes para poder pasar exámenes específicos. Así que son realmente impotentes en este asunto y el sistema educativo más amplio es lo que necesita una revisión. Sin embargo, si estamos hablando del sistema educativo, estamos hablando de miles de millones de dólares y es dudoso que podemos cambiar ese sistema. Así que si estás tomando una clase de español y sientes que memorizar conjugaciones y reglas gramaticales no te ayuda, tienes razón. No te va a ayudar a hablar español con fluidez. Pero no culpes a tu maestro y no te desanime. Haz todo lo que necesitas hacer para pasar la clase al mismo tiempo que te das cuenta de que si quieres ser fluido vas a tener que hacer más, como consumir más español fuera de la clase. De hecho, consumir más español es la mejor manera de aprender la conjugación. Déjame explicar por qué, o sea, déjame contarte una historia para demostrar por qué. Yo tengo una sobrina, ella acaba de cumplir 5 años
Y ella habla bien, sabe estructurar correctamente las oraciones y conjugar los verbos a la perfección en sus oraciones. Pero ella no estudió cómo hacerlo. Y si tú le preguntaras qué es un verbo, no lo sabría. Si tú le preguntaras qué conjugación usó en esa oración, no lo sabría. Pero todavía puede conjugar verbo perfectamente cuando habla. ¿Cómo es esto posible? Pues ella lo aprendió naturalmente, adquirió la lengua y esa regla gramaticales a través de algo llamado el habla cuidador. Básicamente consumía información de sus padres, maestros y niñeras. Ellos hablaban de una manera comprensible para ella y con el tiempo su capacidad creció hasta llegar al punto donde está ahora mismo. Y la clave para recordar es que el habla del cuidador no consistía en enseñar regla de conjugación, sino información en la lengua de destino. Nosotros debemos hacer lo mismo cuando estamos aprendiendo español. Necesitamos estar expuestos al español tanto como sea posible. Es por eso que hago la mayoría de mis videos en español y subo los subtítulos. A veces personas me preguntan, Rocky, si soy principiante, ¿cómo voy a aprender de ese video en español si no lo hablo? Pues la respuesta es que la única forma de adquirir una lengua es consumirla. Y lo mismo es cierto para aprender a conjugar los verbos correctamente cuando estás hablando. Se han realizado estudios que muestran que los estudiantes aprenden naturalmente cómo usar verbos sin estudiarlo. Y cuando se le preguntó cómo supieron la respuesta correcta, dijeron que en verdad no supieron, solo escogieron lo que sintió correcta. Piensa en tu propia lengua materna. Si te preguntara por qué pusiste un verbo en el tiempo correcto, probablemente no podrías decirme por qué lo hiciste. Mira, hay varios tiempos verbales en inglés. Quizás no puedes nombrar todo, pero sabes usar todo porque lo aprendiste naturalmente. De hecho, yo no puedo recordar haberlo estudiado en inglés cuando estaba creciendo, pero yo sé usarlo. Y también he conocido a muchas personas que han dominado una lengua sin haber aprendido los verbos explícitamente. En cambio, lo lograron consumiendo la lengua. Por otro lado, nunca he conocido a una persona que haya logrado dominar el español o cualquier otra lengua solo estudiando reglas gramaticales. Y también puedo hablar de mi experiencia. Aprendí a hablar 2 lenguas nuevas en menos de 2 años sin estudiar nada realmente relacionado con la gramática. La única vez que pienso en buscar una regla gramatical es cuando tengo curiosidad acerca de por qué una palabra u oración se estructura en una manera específica. Entonces, una pregunta, ¿hay algún momento en el que principalmente aprender conjugaciones pueda ser beneficioso? El único momento es cuando lo aprendes a través de la lengua de destino. En otra palabra, digamos que estás en una clase de español y el maestro que te enseña la conjugación lo hace mientras está hablando español. En ese momento, la lección de gramática puede servir como una introducción al consumo de la lengua. Pero es importante recordar que la fluidez
no proviene de ese estudio de las conjugaciones, sino del acto de consumir español. Finalmente, antes de terminar, quiero hablar de otro problema con obsesionarse con las reglas gramaticales como conjugación. Eso es que retrasa tu capacidad de hablar español con fluidez, disminuye tu confianza y te hace pensar demasiado, porque siempre estás pensando en si estás diciendo una palabra de la manera correcta, o si estás poniendo un verbo en el tiempo correcto. Esto es muy malo si estás tratando de conversar con otro, claro. So yeah, overall, the best way to really learn verbs and conjugation of verbs is ironically not by focusing on learning them, but on acquiring the language. Mostly everything is going to come naturally. Then when it comes to, some things that you might be curious about or some things you might struggle with, you follow up and you dial in on those minor problems by studying them, okay? Now, I'm not saying that learning conjugations is the worst thing you could do. The worst thing you could do is doing nothing. And I'm not saying it's really going to hurt your Spanish fluency, but it shouldn't be your primary focus, and it should come after you consume massive amounts of input. All right? So if you found this video helpful and you are looking to take your Spanish to the next level, if you're looking to speak Spanish better, comprehend Spanish better, I highly recommend that you check out our free training. It's called My 3 Biggest Secrets to Learn Spanish Faster. I'll put the link in the comments down below for you. I'll pin it there. I'll also put the link in the description for you. Just click that link. That'll take you straight to the page where I'll reveal my 3 biggest secrets to learning Spanish faster. I'll talk about how I learned Spanish from scratch pretty much when I was like a teenager, 14. And I'll show you some tips that I've been using to learn other foreign languages fast. If you found this video helpful, do me a big favor, hit the thumbs up for me. Comment below. Let me know what else you need help with. I'm happy to help you with anything. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel. Turn on notifications so you never miss a video. Until next time, I'll see you then.